Yo tengo muchas expectativas para este año, para mí, para mi familia y para la vida de esta iglesia. En verdad tengo mucha expectativa. Pero hoy vamos a aprender que no nomás es decir, pues espero y a ver qué pasa, ¿no? Sino tenemos que ser proactivos en la manera en que iniciamos el año. Y vamos a estudiar un pasaje en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él está comenzando una nueva etapa en su vida y vamos a ver cómo la inició. Este año es una nueva etapa para nosotros y entonces vamos a aprender de este pasaje cómo iniciarla. Y está Jesucristo, aquí vamos a leer Mateo capítulo 4. O sea, Mateo tiene 28 capítulos este evangelio y entonces el capítulo 4 apenas están arrancando los motores, ¿verdad? En el capítulo 1 y 2 se narra la historia de la Navidad, del nacimiento de Jesucristo. En el capítulo 3 está el bautismo ahí en el Jordán por medio de Juan el Bautista, de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí comienza el capítulo 4 de esta manera, dice, entonces, y este entonces es muy interesante, porque el entonces liga el capítulo 4 con el capítulo 3. ¿Y sabes qué está en el capítulo 3? No, pues no lo sabes porque no trajiste tu Biblia, pero yo sí lo sé porque traje mi Biblia y aquí dice, es el bautismo de Juan, es la predicación de Juan el Bautista. Y entonces está ligando esto con lo que vamos a leer ahorita. Dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y a lo mejor conoces este pasaje de las 3 tentaciones que tuvo Jesucristo, que Satanás lo tentó. Pero fíjate cómo comienza. O sea, no fue una trampa, sino que dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y voy a leer el pasaje y ahorita vamos a regresar a él para irlo analizando, disfrutando, aprendiendo de él. Y dice, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras pero me salté el 2, discúlpenme. Entonces, para ser tentados, versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasa después de no comer 40 días y 40 noches? Pues te da hambre, ¿no? Dice, tuvo hambre. O sea, eso demuestra que Jesús es hombre. Él vino siendo Dios, se hizo hombre. Y después de ayunar 40 días tuvo hambre. Versículo 3. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. Di conmigo, escrito está. Es una frase puntual para este día. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Sí, ahora el diablo está citando la escritura, ¿verdad? A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Yo creo que ya le sirvieron sus chilaquiles, ¿no? Sí, un mole poblano y empezó ahí a comer, ¿no? O sea, vamos a analizar, este es un buen ejemplo para que tú y yo comencemos o cómo debemos de comenzar este año. Ya acabaron las vacaciones, hoy vamos a echar la rosca de Reyes y es así como que el final de las fiestas y luego comienza, mañana tenemos escuelas, ¿sí? Universidades, secundarias, prepas, etcétera, tenemos que llevar a los hijos, tenemos que trabajar y hay ya un comienzo. Y todo comienza en este pasaje, me gusta porque dice entonces está ligando lo que sucedió, decíamos en el capítulo 3, cuando fue bautizado, la paloma como señal del Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
O sea, estaba comenzando Jesús una nueva etapa que continuaba de la anterior. Tú y yo estamos comenzando un nuevo año, pero está conectado a los años anteriores. Para algunos, este quizá es el 90 y tantos entonces, ¿no? Para algunos es el 50 entonces. ¿Sí? Para los que son, es el 5 entonces, están ahorita ya con la granjita y disfrutando los Reyes Magos. Pero para nosotros, o sea, un 20 entonces, un 25, 19 entonces, 17, o sea, todo lo que vamos a hacer este año está conectado a lo que ha sucedido anteriormente. Y esto es muy importante, porque la garantía de la gracia que recibiremos en este año es que hemos recibido su gracia los años anteriores. ¿Has recibido la gracia de Dios? Y por eso estamos aquí, por pura gracia, ¿verdad que sí? Esa gracia que hemos recibido es la garantía de que recibiremos gracia en este año. Entonces, sí hay un conectar, pero me encanta porque hay un nuevo comienzo. Y luego dice que Jesús fue llevado. Esto es muy importante, porque a veces leemos este pasaje muy rápido y decimos, uy, qué fuerte, ¿no? El diablo ahí lo sorprendió. No, fue llevado. Pregunta, ¿quién llevó a Jesús al desierto para ser tentado? Y el Espíritu Santo es buena onda, ¿no? O sea, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo en el proyecto, en el plan, en el propósito, en la agenda de Dios, llevó a nuestro Señor Jesucristo al desierto para ser tentado. Entonces, es importante, este año necesitamos ser conducidos por el Espíritu. Que nuestro guía sea el Espíritu Santo, para que estemos en su agenda, en su tiempo, en su rumbo y en su ritmo todo este año. Tenemos que ser sensibles. Lo siguiente que vemos, y la pregunta es, ¿a dónde lo llevó? ¿Sí? ¿A dónde llevó el Espíritu Santo a Jesucristo? A un desierto. Un desierto es un lugar apartado. O sea, no lo llevó a la ciudad, no lo llevó a la feria, no lo llevó a la verbena. O sea, lo llevó al desierto. El desierto es un lugar apartado. El desierto es un lugar de reflexión. Es un lugar donde no hay distractores. Ese es un desierto. Y entonces es interesante porque yo no sé si habías contemplado comenzar el año yendo a un desierto. Dices, no, pues mañana tengo que ir a la escuela, que a veces parece un desierto. Bueno, no, la escuela no es un desierto. O sea, un desierto puede ser un tiempo en donde tú estás a solas con Dios. Un tiempo para estar ahí reflexionando con Dios, en donde no hay distracciones. Tu lugar secreto es un desierto. Pero te voy a invitar a que comencemos el año con un tiempo de estar escuchando a Dios. ¿Sí? Porque lo siguiente, entonces, ¿quién lo llevó? El Espíritu Santo. ¿A dónde lo llevó? A un desierto, en un lugar apartado. ¿Para qué lo llevó? Es la otra pregunta. Lo llevó para ser tentado. Ahora, aquí hay una palabra que se usa en el griego original del texto, que es peirasmos, que significa, aunque sí se puede traducir como tentación, tiene un significado más amplio. Significa examinar, poner a prueba. Someter a alguien a una prueba para probar la verdadera naturaleza de su carácter. ¿Sí? Porque a veces vemos, o sea, decimos la tentación y pensamos, me quieren hacer caer, me quieren poner una trampa. Pero el Espíritu Santo no te va a poner una trampa. Ahora, claro que aquí se involucró al tentador, que él sí te quiere poner una trampa, pero lo interesante es que podemos leer el texto que Jesucristo fue llevado para que le iban a poner un examen. ¿Sí? Para poner a prueba su carácter y para que tomara unas 3 decisiones muy importantes para toda la etapa que venía hacia adelante en el ministerio público. Capítulo 5 y al final del capítulo 4, Jesucristo ya está llamando a sus discípulos, predicando la llegada del reino de Dios, sanando y echando fuera a los endemoniados. O sea, ya estaba en su ministerio público, pero aquí fue examinado, probado, para que tomara 3 decisiones importantes. Entonces, la tentación sí te quiere hacer caer, pero la prueba que Dios nos pone busca nuestro crecimiento y no es lo mismo. Si tú y yo
guiados por el Espíritu Santo, tomamos un tiempo para ir al desierto, a un lugar apartado, y reflexionemos y platicamos con Dios, vamos a estar mejor preparados y tomar ahí decisiones para el resto del año, ¿sí? Entonces, para eso lo llevó. ¿Qué hizo Jesucristo cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto? Dice que ayunó. Ayunar es dejar de comer. Esa es la definición más sencilla y puntual. Dejó de comer 40 días, ¿sí? Has dejado de comer voluntariamente, porque a lo mejor no es que naufragué y me quedé 40 días, bueno, eso no vale, ¿sí? Pero, o sea, 40 días voluntarios. ¿Alguien ha dejado de comer 40 días? ¿Sí? O sea, lo interesante es que hay cuatro personajes en la Biblia que hicieron ayunos de 40 días. Moisés, Josué, Elías y nuestro Señor Jesucristo. O sea, a mí me habla así como que de, pues anímate, ¿no? Dice, no, a veces es una comida a la que me salto y no voluntariamente, sino porque pues me agarró el transporte y no venden hamburguesas ahí en el avión. O sea, el dejar voluntariamente de comer, ese es el ayuno. Déjame darte una definición más teológica del ayuno. El ayuno es, y la van a poner ahí, ¿verdad? El ayuno es una disciplina espiritual deseable, no religiosa, que provoca una dinámica que intensifica la búsqueda de Dios. ¿En quién la intensifica? En el que está ayunando, ¿no? No es que yo ayune para que tú, aunque mi oración por ti te puede mover, ¿no? Pero déjame desglosar un poquito. El ayuno es una disciplina espiritual. ¿Por qué? Porque es guiada por el Espíritu Santo. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. El ayuno entonces es una disciplina espiritual. Si tú haces 100 sentadillas diarias, esa es una disciplina física, ¿sí? Y ahí tu entrenador personal te va a llevar a eso. Pero cuando ayunamos, es nuestro entrenador celestial, el Espíritu Santo, que nos guía a esto. Dice que no es religiosa, porque el ayuno, o sea, con el ayuno no se gana nada del favor de Dios. No es que voy a ayunar para hacerle manita de puerco a Dios y me conceda mis deseos. No, así no es el ayuno. O sea, y por eso dice que no es religioso, porque la religión trata de por obras ganarse el cielo. El ayuno no es una obra para que te ganes el cielo. El ayuno, como dice esta definición, es una dinámica espiritual que intensifica que nosotros busquemos a Dios. Nosotros. Entonces, el ayuno no cambia a Dios. El ayuno nos cambia a nosotros. Nos sintoniza. O sea, básicamente el ayuno es dejar de comer voluntariamente con el propósito de humillarnos ante Dios. Como que nos sintonizamos, porque la carne nos distrae. La carne y sus antojos y las cosas nos distraen. Y cuando tú le dices a tu carne, ¿sí?, que quiere comer esa dona con chispas de chocolate, y tú le dices, no mandas tú, mando yo, ¿sí?, la carne te hace así, ¿no? O sea, tu espíritu le está diciendo a tu carne, ¿sí?, sométete. Y tu espíritu le dice a Dios, Señor, aquí estoy humillado ante ti, háblame. Ve mi corazón, descubre si hay algo que tienes que ordenar. Entonces, el ayuno es una práctica, disciplina espiritual. Está a todo lo largo de la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y ves casos tras casos de individuos, de familias, aún naciones enteras. La nación de Israel, que tiene un día de ayuno, de fiesta. Jesús también ayunó, lo estamos viendo aquí. Y Jesús enseñó sobre el ayuno. Los apóstoles, ahí en la iglesia, tú puedes ver en el Nuevo Testamento cómo Pedro estaba ayunando cuando recibió esa visión de ir a casa de Cornelio. Y el apóstol Pablo estaba ayunando, y la iglesia de Antioquía ayunaba y oraba antes de mandar a Pablo y a Bernabé para las misiones. O sea, los apóstoles y la iglesia, la primera iglesia, ayunaba. Y la otra pregunta es, ¿y tú ayunas? Entonces, no, pues la mera verdad, nunca me habían enseñado. Bueno, ya te estamos enseñando. ¿Cuántos de ustedes han ayunado alguna vez? Voluntariamente, nuevamente, no por el trabajo. Bueno, bastante de nosotros. Pero mi objetivo es, mi deseo es que la próxima semana pida manos y todo el mundo diga, el 100% hayamos probado esta disciplina espiritual.
Entonces, entiende, el ayuno se enseña en la Biblia, en la palabra de Dios, junto con otras disciplinas y tradiciones que tenemos, como celebrar la cena del Señor, como la unción con aceite de los enfermos, como dar nuestros diezmos, ofrendas, como la adoración y la alabanza, como la lectura de la palabra, como la oración. También está el ayuno. O sea, es una disciplina muy común en la palabra de Dios y debe de ser muy común en nosotros. Si nuestro Señor Jesucristo ayunó para comenzar una nueva etapa, ¿por qué no lo haríamos nosotros? ¿Somos mejores que Jesucristo? Claro que no. Y si Él lo hizo, pues es un ejemplo para nosotros. Y luego Jesucristo nos enseña la mancuerna de la oración con ayuno. La oración es platicar con Dios, pedirle a Dios. Y cuando tú juntas la oración con la mancuerna del ayuno, es una mancuerna poderosa. Jesucristo dijo una vez esto: este género, dice Marcos 9:29, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Estaban los discípulos tratando de liberar a un muchacho que tenía un demonio, ¿sí? Y no podían. Y de repente Jesucristo dijo: a ver, denme chance, ¿no? Fuera, pum, y se fue para afuera. Y los discípulos dijeron: ¿y por qué no pudimos nosotros? Dice: porque este género no sale sino con ayuno y oración. Quizá hay cosas este año en tu vida que no van a salir si no es con ayuno y oración. A lo mejor algunos papás dicen: no, ahí tengo mi hijo, ya tiene 50 años y como que no sale. Te digo, no va a salir si no es con ayuno y oración. Quizá hay alguna deuda, quizá hay alguna situación, enfermedad, hábito, adicción, ¿sí? Busca esta mancuerna poderosa. Escucha de parte de Dios estas palabras: no va a salir si no es con ayuno y oración. Hay ciertas cosas que son fáciles, pero hay otras cosas que de repente vemos en la vida que se atoran. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la disciplina espiritual de ayuno y juntarla con la oración, y entonces entramos ahí con ayuno y oración. Jesucristo enfrentó esta etapa, enfrentó esta prueba, enfrentó este examen con ayuno y oración. Este año, escucha, está lleno de pruebas. Por eso está padrísimo este 2023, ¿sí? Y dices: ¿cómo sabes que va a haber pruebas? Porque las hubo en el 22 y en el 21, ¿te acuerdas del 21? Y en el 20 y así nos podemos ir los años que tú quieras. Todos los años están llenos de prueba. Cada etapa de la vida está llena de pruebas. ¿Cómo la vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a comenzar? Yendo al desierto, guiados por el Espíritu Santo y tomando un tiempo de ayuno y oración. Ahora, déjame, ahorita voy a entrar a explicarte esta convocatoria que estamos haciendo para tomar 3 semanas, 21 días de ayuno y oración. Pero déjame platicarte primero de las 3 pruebas que tuvo Jesucristo, porque creo que hablan mucho de lo que tú y yo tenemos que tomar como decisión y ser probados para lo que viene hacia adelante, ¿sí? Comenzando, antes de entrar a las 3 pruebas, es impactante cómo Jesucristo enfrenta la tentación del diablo. Entiende, el diablo es un engañador, es el maestro engañador, ¿sí? Si alguna vez has sido engañado, seguramente el diablo ha estado detrás de todo esto. Y tú dices: no, fue mi vecino. Bueno, seguramente le sopló el diablo, ¿sale? Pero, o sea, el engaño es su especialidad. ¿Y sabes cómo Jesucristo enfrentó esa tentación, esa prueba, ese engaño? Diciendo: escrito está. ¿Por qué Jesucristo dijo escrito está? Porque había leído, conocía la palabra de Dios, y entonces enfrentó como un arma espiritual con la palabra de Dios. Que nosotros este año podamos decir: escrito está. Pero no nomás porque el de junto lo dijo, sino porque yo voy y leo y digo: oye, aquí está escrito. Y esta es la manera en que yo lo voy a enfrentar. Jesucristo conocía la palabra, Jesucristo la usaba y a Jesucristo le funcionaba. Yo creo que tú y yo debemos de leer la Biblia. Ahorita nos invitaron a un plan de lectura bíblico. Debe de ser un hábito, tú y yo leyendo la palabra de Dios y usarla. Fíjate lo que dice Hebreos
capítulo 4, versículo 12, acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué le funcionó a Jesucristo? Dice Hebreos 4:12, ¿lo tienes ahí en la pantalla? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Acuérdate, Hebreos 4:12, para que te lo memorices. Una espada de dos filos. ¿Va a haber batallas? Sí, saca la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo la puedo sacar? Léela. Y el Espíritu Santo, de eso que tú vas leyendo cada día, el Espíritu Santo de repente te va a recordar, ¿sí? Y cuando venga la prueba, la tentación, tú vas a poder decir, escrito está. Ahora, 3 pruebas que Jesucristo tuvo. Primero, la prueba del alimento. Yo creo que la vamos a tener este año. La prueba del alimento. Jesucristo, y voy a basarme en las respuestas de Jesucristo, ¿sí? Porque el tentador le dijo que haz que se conviertan las piedras en pan, ¿no? Yo creo que Jesucristo no dijo, ni digas la palabra pan porque tengo 40 días sin comer, ¿no? Pero Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Ahora, es interesante porque en el griego, cuando dice no solo de toda palabra, la palabra, ¿sí? El término palabra, en el griego que se usa aquí es rema. Porque hay otro término en el griego que es logos. ¿Lo has oído? Logos es más común, ¿no? El logos significa palabra escrita. El rema es la palabra hablada. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí Mateo versículo 4 y en el logos dice, aquí lo puedes leer si vienes y te acercas, ¿sí? Pero cuando es rema es cuando yo digo, entonces Jesús, ese fue un rema, ¿sale? Pero lo que está diciendo aquí Jesucristo es que nos alimentamos no solo de pan, sino de la palabra hablada de Dios a nuestra vida. ¿Sabías que Dios habla? Digo, pues sí, me imagino que habla. ¿Sabías que Dios te quiere hablar a ti? Y ya se pone más bueno esto, ¿sí? ¿Cómo es que me quiere hablar? Cuando tú y yo leemos la Biblia, leemos el logos, la palabra escrita, y algo del pasaje va a saltar a tu corazón, ¡pac! ¿Sí? Ese es un rema de Dios. El Espíritu Santo, al momento que estás leyendo el logos, le sopla vida y hay algo que te impacta y tú dices, wow, ¿sí? Como que esto habló a mi vida. No es esto, es Dios, está hablando a tu vida. Y entonces te acuerdas de Mateo 4:4 y puedes decir, no solo de pan vive el hombre, sino de todo rema, de toda palabra hablada de Dios a mi vida. Y ese va a ser alimento para ti y para mí en ese día. Entonces, una prueba que vas a tener este año es, ¿cuál va a ser tu alimento? ¿Te vas a quedar en puro tamal y pan? ¿Te vas a echar libros de quién sabe qué? ¿O de quién? Y normalmente me gusta leer muchos libros. Sí, es buena la lectura, la promovemos mucho. Pero yo tengo como meta que este libro sea mi lectura principal, mi alimento principal. Porque a través de la Biblia Dios me va a hablar y ese va a ser mi alimento. Estamos comenzando el año. Yo no sé qué tan hambriento estés, pero se va a poner bueno el año. Y te va a dar mucha hambre. Y el chiste es que tú y yo en cada mes, seamos saciados por la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser tu alimento? A lo mejor dices, no, vengo el primer domingo del año y ya hasta el final en Navidad vuelvo a venir. Te vas a morir de hambre en lo espiritual. Aquí hay un banquete cada domingo, pero no debe de ser el único banquete. Cada día en tu lugar secreto, busca a Dios, lee tu Biblia, ora con Él. ¿Cuál va a ser tu alimento? Porque de acuerdo a tu alimento va a ser tu nutrición. Y de acuerdo a lo que tú llenes tu corazón de ese alimento, va a ser lo que tú hables tu boca, lo que tus palabras que salen. Yo de repente veo gente, cristianos, y se están llenando de cantidad de ideas y leen libros y todos chuecos. Y yo lo que veo es que no se están alimentando de la palabra. Porque cuando tú te alimentas del alimento verdadero, cuando empiezas a probar otro podrido, pues ya te sabe mal. Tú dices, pues este no es bueno.
¿sí? Pero si nunca pruebas el verdadero alimento, ¿sí? Hasta lo descompuesto te lo tragas. Primera prueba de este año y primera decisión que tienes que tomar, voy a decidir alimentarme del rema de Dios, que sea mi alimento principal. La segunda prueba, la prueba de la fe. No tendrás, Jesucristo le ofrece que se eche ahí del techo del templo. Y Jesucristo dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Dios nos ha prometido ya muchas cosas. El no tentar a Dios es decir, no voy a dudar de eso. Pero entiende este concepto de no tentar a Dios, o sea, no poner a prueba a Dios. El poner a prueba a Dios sería crear una crisis artificial para ver si Dios responde. O sea, como que dices, a ver si Dios es tan bueno, ¿no? ¿Sí? Voy a ir y le voy a golpear a mi esposa. No, pues sabes que no hagas eso, ¿sí? A ver si me perdona y a ver si Dios interviene. No, esa es una crisis artificial. Estás tentando a Dios. Tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, ¿sí? No, voy a ir a la casa de juego, ¿no? O voy a ir a tomarme una droga y a ver si Dios me saca. Me voy a meter en una relación horrible. Estás tentando a Dios cuando haces lo que sabes que no debes de hacer. Y dices, sí, pero es que soy creyente, entonces Dios me va a librar de todas. ¿Entiende esto? Este año tú tienes que saber qué te toca a ti y qué le toca a Dios. A Dios le toca cosas sobrenaturales sobre nuestra vida. A Dios le toca protegernos, darnos revelación. Pero a ti y a mí nos toca lo que ya sabemos que nos toca: hacer el bien, hacer justicia, alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces, a ver si Dios es tan bueno. No voy a abrir la Biblia en todo el año, ni voy a ir a la iglesia en todo el año. A ver qué pasa. Eso es tentar a Dios. Entonces, haz lo tuyo, hagamos lo nuestro, lo que sabemos, hagamos nuestra parte, ¿sí? A ver si Dios me saca del examen sin estudiar. No, pues tienes que estudiar, ¿sí? Porque si no estás tentando a Dios. Hagamos nuestra parte. Seamos buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenos hijos, buenos trabajadores, buenos empleadores. Eso nos toca a nosotros y Dios hará su parte. Tercero, la prueba de la lealtad. Porque el diablo le dijo, todos estos reinos te voy a dar. Le estaba poniendo un atajo al camino que Dios le había puesto a Jesucristo, la cruz, para entonces, a través de la cruz y la resurrección, arrebatar el poder del diablo. Y ahora Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Pero el diablo está poniendo un atajo. Y Jesucristo le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sé leales a Dios y a su plan. Vienen 12 meses adelante, menos 8 días, ¿sí? Vienen 12 meses adelante. Mi pregunta te hago hoy, ¿sí? Al final de este periodo de 12 meses, ¿estarás más cerca de Dios y sus planes o más lejos? Yo quiero estar más cerca, ¿sí? Pero pues tenemos que ser proactivos en eso. Tenemos que ser leales, porque este año va a haber un bombardeo sobre nuestro pensar que va a impactar nuestro actuar. El secularismo, ¿te acuerdas que hemos hablado de este término? Secularismo es el pensamiento del mundo que actúa sin Dios, sin considerar a Dios, sin valorar a Dios, sin temer a Dios. Y eso lo estamos viendo en los estudios, lo estamos viendo en el entretenimiento, en las películas, en las conversaciones entre familias. Y tú y yo tenemos que tomar una decisión y decir, al Señor mi Dios adoraré y a Él solo serviré. Voy a ser leal a Él. No voy a tomar atajos. No voy a adorar a nadie más. Son las 3 pruebas que vamos a tener. Y son 3 decisiones que tenemos que tomar de antemano. ¿Cómo hacerlo bien? Estamos convocando a un ayuno congregacional. Entonces no nomás es que 2 o 3 lo cachen, no, que todos los que estamos aquí. A lo mejor tú dices, si es la primera vez que vengo, pues el Espíritu Santo te trajo, ¿sí? Porque algo quiere para tu vida y tienes que confiar. O sea que ahora sí, como dice, Jesucristo guió al desierto, el Espíritu Santo guió al desierto a Jesucristo, ¿sí? Hoy en la mañana el Espíritu Santo te guió a Iglesia Paz.
para ser examinado, ¿qué tienes que hacer? Te invito a que te sumes a este ayuno congregacional. Son 21 días de ayuno. Es el ayuno de Daniel, ¿sí? Daniel es un profeta en el Antiguo Testamento. Y mira este pasaje en el libro que tiene su mismo nombre. Dice que Daniel dice: en aquella ocasión, yo, Daniel, pasé 3 semanas son 21 días, como si estuviera de luto. Uy, ya me lo quitas aquí de la pantalla. Como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. Entonces, ese le llamamos el ayuno de Daniel. 21 días comiendo frutas y verduras. La Biblia omite explicar a detalle qué comía y qué no comía, pero la interpretación más común es que dejó de comer carne y productos animales y se dedicó comía puro producto vegetal. Dejó a un lado cosas delicadas, manjares, ¿sí? Ya sé que estás pensando en ese pastel que quedó o en esa rosca que quedó ahí en tu casa, ¿sí? Aprovecha hoy, porque la idea es que mañana comencemos este ayuno congregacional, ¿sí? Y nuevamente, lo estoy insistiendo, no te quedes fuera. Es que nunca lo he hecho, bienvenido, ¿sí? Es que tengo una comida el viernes, no pasa nada, ve a tu comida el viernes, y sigue con el ayuno. Pero súmate a este ayuno, nuevamente con oración. Es un desierto, a propósito nos vamos a un momento de reflexión, ¿sí? Y come sencillo, come frutas y verduras, te va a hacer mucho bien después de las fiestas, pero el propósito es que te va a hacer muy, muy bien espiritualmente, para que escuches a Dios y para que pongas delante de Dios esos retos que tienes este año. ¿Tienes retos este año? Si no tienes reto, pasa el rato y te comparto algunos míos, ¿sí? Por favor, que nadie se vaya sin retos. Con ayuno y oración. Fíjate lo que le sucedió a Daniel. Porque Dios envió un ángel en respuesta del ayuno a Daniel. Yo no sé si te va a mandar un ángel o no, ¿sí? Pero tus oraciones van a ser escuchadas y va a haber la respuesta de Dios. Fíjate lo que dice Daniel 10:12. Entonces el ángel está hablando ya después de los 21 días a Daniel. Y dijo: no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillante ante tu Dios. Y en respuesta, ahí estoy aquí. Qué gran pasaje, ¿no? Ahora entiende esto. La idea es que mañana, lunes 9, comencemos este ayuno congregacional. ¿Y sabes qué? Dice aquí que desde el primer día en que te propusiste, y me encanta esto, a ganar entendimiento. ¿Tú sabes las respuestas de este año? Están ahí en ese ayuno. A ganar entendimiento de Dios, del propósito del Dios. Acuérdate de su ritmo, de su plan, de su agenda. Y desde el día lunes ya va a ser escuchada en el cielo tus oraciones. Dice de que te pusiste humillante ante tu Dios. El domingo pasado hablamos de este término, primero Dios. Que sea nuestro lema para este año. Y ayunando nuevamente estamos sometiéndonos, estamos alineándonos voluntariamente a decir: Señor, yo quiero que este año sea conforme a tu plan. Y pongo delante de ti estos retos que tengo. Déjame hablarte, te dieron un cartoncito al entrando, ¿sí? Blancos de oración anuales. Déjame platicarte un poquito de estos blancos de oración. Si no tienes un cartoncito, levanta tu mano, ¿sí? Y algunos de los edecanes nos ayudan, ¿tienen cartoncitos? Sí, púlpito llamando decanes. ¿Sí? Ahí vienen corriendo. Entonces deja tu mano levantada para que pongan uno delante de ti. Y vas a ver que este cartoncito tiene 5 blancos de oración de nuestra iglesia. Y en blanco está atrás, y ahorita te voy a platicar porque estos van a ser tus blancos de oración. Estos 5 blancos de oración que tenemos aquí, el grupo de liderazgo el año pasado de esta iglesia, al final del año pasado nos reunimos y evaluamos el año y dijimos cómo nos fue en el 22 como iglesia. Pero después buscamos a Dios para ver cuáles eran los 5 puntos cruciales, urgentes, importantes por los cuales deberíamos de estar orando e intercediendo para que Dios actúe en nuestra iglesia.
O sea, hay muchas cosas que tenemos que hacer como iglesia, que hacemos y seguiremos haciendo. Pero estos 5 son los más puntuales. Te los voy a leer. Por las nuevas generaciones en Iglesia Paz, niños y jóvenes. Hay una urgencia del cielo y hay una urgencia en el corazón del pastor, la pastora y el liderazgo por impactar las nuevas generaciones. Que seamos una iglesia relevante para los jóvenes, para los niños, que los equipemos para los tiempos que vienen adelante. El segundo blanco, por un equipo fuerte de mentores de grupos Paz. La manera en que discipulamos en esta iglesia es a través de los grupos Paz. Hay damas, hay varones, hay jóvenes, hay matrimonios, hay cantidad de grupos Paz. Y estamos orando por esos mentores que son los que llevan cada grupo Paz, para que sean gente de testimonio, maestros fieles de la palabra, consejeros con una revelación y discernimiento, ¿sí? Porque, o sea, la iglesia se sostiene como columna vertebral en los grupos Paz. El tercer blanco, una iglesia que escucha la voz de Dios. Dios habla y Dios quiere hablarte. Y no nos basta como iglesia que 2 o 3 escuchen la voz de Dios, ¿sí? O sea, qué padre que el pastor escuche la voz de Dios, pero el objetivo del pastor es que todos escuchemos la voz de Dios y vamos a enseñar. Vamos a aprender, vamos a practicar como cada uno de nosotros puede, debe y va a cambiar tu vida cuando escuchas la voz de Dios. Estate lista para los talleres y seminarios y esto. Preparación sabia para los últimos tiempos. El Espíritu Santo está hablando a la iglesia de que estudiemos lo que está en la palabra de Dios acerca de los últimos tiempos. De vez en cuando lo mencionamos, pero este año vamos a ser más intencional en hablar de eso. No para espantar, para prepararnos para esos tiempos. ¿Cuándo vienen? No lo sé exactamente, pero lo interesante es que la palabra habla de ellos. Y el último blanco es un lugar especial y permanente para Iglesia Paz. La iglesia es más que 4 paredes. Y necesitamos un lugar para congregarnos, ¿sí? Pero somos nosotros la iglesia. Y el Espíritu Santo nos está hablando acerca de no nomás tener un lugar rentado, sino poder adquirir un lugar. Entonces va a ser un año interesantísimo. Yo no sé a dónde nos va a guiar el Espíritu Santo, pero vamos a comenzar orando e intercediendo para que Él nos muestre. Quizá es aquí mismo, quizá es allá junto, quizá es el edificio, no sé por dónde nos va a llevar Dios, pero ese es otro de los objetivos. Entonces esos son 5 puntuales. Ahora, estos te los pongo ahí nomás, ya sé por lo que el pastor está orando. Sí, yo estoy orando por eso, pero lo que te pido es que tú ores conmigo, ¿sí? O sea, que te lleves este cartoncito y cada vez que vas a levantar una oración, escoge uno de estos blancos y dices, pues hoy voy a orar acerca de los jóvenes. A lo mejor hay algo que te carga más de todo esto. Tómalo como blanco por todo el año. Son temas que vamos a estar orando todo el año. Ahora, en la parte de atrás, si la ves, está en blanco. ¿Por qué? Porque dice mis blancos, no los del pastor, sino tus blancos. La idea es que tú pongas aquí 3, 4, 5, los que tú quieras. ¿Cuáles son tus blancos de oración? ¿Cuáles son los temas en tu vida? A lo mejor tienes que escoger carrera este año, ponlo ahí, ¿sí? A lo mejor tienes que escoger novia, ponlo ahí, ¿sí? A lo mejor este año te vas a animar para casarte, ponlo ahí. A lo mejor vas a abrir un negocio. A lo mejor hay algo atorado ahí, alguna relación, algo en la empresa, alguna deuda, una enfermedad. Y tú dices, esto es apremiante en este año. Tiene que suceder. Este año se tiene que mover. Este año tiene que llegar. Pon tus blancos. Yo te diría, no pongas 20 y tantos blancos. Sí, a lo mejor haces una lista de 20 y tantas cosas, pero selecciona las 3, las 5 más puntuales para este año. Y ponlas aquí. A lo mejor encuentras algún versículo bíblico para que Dios te ha prometido acerca de eso. Y los pones. Y la idea es que lo tengas ahí en tu Biblia o en tu cuaderno de oración, en tu lugar secreto, y durante todo el año estés orando. Pero vamos a comenzar echándole un buen empujón con 21 días de ayuno y oración. ¿Estamos? ¿Sí? Amor dice, oye, es que nunca he ayunado. ¿Cómo? Júntate con otro. Pregúntale. ¿Sí?
Busca ahí en nuestras redes, vamos a estar hablando de esto. Vente, los domingos vamos a estar hablando de esto. Pasa a la zona Hola para que te expliquen bien esto del ayuno. O sea, ve a tu grupo Paz, esto vamos a estar hablando. Pregunto, ¿te sumas? ¿Sí? ¿Te imaginas la iglesia entera buscando a Dios en ayuno y oración? Lo que puede suceder este año. O sea, porque nos interesa que tu vida y tu familia sea transformada, progrese, sea bendecida, encuentre paz y alegría. Pero también queremos que como iglesia nos movamos en el propósito de Dios. Son los blancos de la iglesia y pon tus blancos personales. Los miércoles, todos los miércoles estamos a las 8 de la noche y son tiempos de oración y de adoración, y estamos aquí orando por estos blancos y estamos orando también por las peticiones personales y adoramos a Dios. Entonces, si puede, vente algún miércoles, todos los miércoles del mes estamos, vente todos o algún miércoles del mes o verlo, todo también lo transmitimos en línea. Pero, o sea, que creas y crezcas en este hábito. Comenzamos con 21 días de ayuno, el día de mañana, día 9, ¿sí? Y nos vamos a ir todos juntos. ¿Está padre? ¿Por qué no te pones de pie? Yo creo que va a ser un tiempo glorioso. Es un tiempo difícil porque dejar de comer carne y postres y cosas delicadas, nuevamente cada uno decide, o sea, es lo que nos dice el ayuno de Daniel. Lee el capítulo 10 de Daniel para que lo estudies un poquito más y pregunta ahí en tu grupo Paz. Pero, o sea, si hay algo difícil que viene delante, pero nos va a sintonizar para que Dios hable a tu vida. Yo quiero que oremos por eso, por escuchar la voz de Dios en este comienzo. Le vamos a decir a Dios en lo práctico, en ayuno y oración: Señor, necesitamos de ti, tenemos hambre de ti, tenemos más hambre de ti que de alimento. Señor, somos tu iglesia, tu pueblo, te amamos, te bendecimos y te damos gracias por todo lo que tú tienes en este año. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estarás con nosotros cada día, en cada instante, Padre, y queremos voluntariamente y sentimos que es guiado por tu Espíritu Santo ir a este tiempo de reflexión, de apartarnos y de ayunar voluntariamente para tener más sensibilidad de ti, para buscarte intencionalmente. Señor, hoy te pedimos como iglesia, háblanos, habla a cada uno de nosotros de acuerdo a la circunstancia, a la necesidad, a la etapa. Señor, que tú seas real en este tiempo, audible en este tiempo, a través de leer la Biblia, a través de los cantos de adoración, a través de los mensajes de la reunión que tenemos. Señor, que tú estés impactando nuestros corazones, nuestro caminar. Señor, que en estos 21 días de ayuno como iglesia estemos caminando de acuerdo a tu voluntad, en tu dirección, en tu propósito, en tu agenda, en tu ritmo, de acuerdo a tu bendición para nosotros. Señor, y te damos gracias anticipadamente por lo que hablarás, por lo que moverás, por lo que derramarás en esta búsqueda individual y congregacional, en esta búsqueda familiar, en esta búsqueda como ciudad y nación. Que tú seas glorificado, Jesús. Hazte tangible en cada lugar de oración, de ayuno, de adoración, en cada hogar, en cada familia. Padre, y yo bendigo a cada familia aquí representada. Yo te doy gracias por este año, Señor, y yo te doy gracias por todo lo que tú vas a hacer en sus vidas, porque abrirás los cielos, Señor, y derramarás tu bendición sobre ellos, Señor, de acuerdo al momento, a la etapa y a la necesidad. Señor, yo te doy gracias porque tú estás orando desde tu trono por cada familia, y yo declaro que esas oraciones son poderosas y nada ni nadie las puede resistir. Señor, gracias porque tú harás equipo con tus hijos en este año para mover tu agenda, los propósitos del reino en corazones, en familias, en ciudades y en naciones. Yo bendigo cada hijo tuyo, cada hija tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
con prosperidad y con bien, con paz y con alegría.